Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 8 y hoy les vamos a hablar sobre la inmunoterapia. Vamos a explicar qué es, cómo funciona, cuáles son los tipos de vacunas, los adyuvantes y también otros inmunomoduladores, como son los anticuerpos monoclonales. Al final hablaremos un poco sobre el contexto social, psicológico y biológico de la inmunoterapia. Esperamos que esta información sea clara y les ayude a entender mejor estos temas. Gracias. Vamos a hablar de la inmunoterapia. Esta es una estrategia que busca controlar o modificar la respuesta de nuestro sistema inmune dependiendo de la enfermedad, ya que podemos querer estimular el sistema para que ataque a las células cancerosas, por ejemplo, o suprimirlo como en enfermedades autoinmunes donde el cuerpo se ataca a sí mismo. En pocas palabras, usamos las propias defensas del cuerpo y su capacidad natural de protegernos como una herramienta de tratamiento. Existen diferentes tipos de inmunoterapia, en las cuales tenemos a la estimulante, a la supresora, a la específica y a la no específica, de la cual vamos a hablar dependiendo a su grado de especificidad y según el efecto que produzcan sobre el sistema inmunológico. En primera tenemos a la inmunoterapia estimulante. Esta busca activar o reforzar el sistema inmune para que combata mejor a ciertas enfermedades. Esta es muy utilizada en el tratamiento de cáncer o infecciones crónicas, donde necesitamos que las defensas pues, sean más agresivas contra células anormales o patógenos persistentes. Después tenemos a la inmunoterapia supresora, la cual es contraria a la anterior, puesto que aquí lo que buscamos es disminuir o controlar la respuesta inmune, especialmente en enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo pues ataca a sus propios tejidos o en trasplantes para evitar el rechazo del órgano. Luego tenemos a la inmunoterapia específica. Esta está dirigida contra un antígeno específico, es decir, una molécula particular que queremos que el sistema reconozca y ataque. Un ejemplo muy claro pues son las vacunas, que enseñan a nuestro sistema inmune a identificar un patógeno en específico. Por otro lado, pues la inmunoterapia no específica estimula de forma general la respuesta inmune sin enfocarse en un antígeno concreto. El objetivo de esta es aumentar las defensas globales del organismo, aunque no estén dirigidas a un solo agente. Aquí, como ejemplo, pues tenemos el uso de citoquinas, de las que hablaremos más adelante, puesto que estas estimulan de manera general al sistema inmune sin enfocarse en un solo antígeno. La inmunoterapia tiene aplicaciones muy amplias en distintas enfermedades. Algunos ejemplos clave son los siguientes. En el cáncer se utilizan terapias que ayudan al sistema inmune a reconocer y a destruir las células tumorales. Entre los más importantes tenemos los anticuerpos monoclonales, que se unen a proteínas específicas en las células cancerosas, y los inhibidores de puntos de control inmunitario que liberan los tipo frenos naturales del sistema inmune para que ataque al tumor con más fuerza. En enfermedades autoinmunes, el sistema ataca por error a los tejidos sanos del cuerpo. Por eso, este tratamiento busca suprimir o frenar esa actividad inmunitaria mediante el uso de inmunosupresores para así evitar el daño a los órganos. En las alergias, el sistema inmune reacciona de forma exagerada a sustancias normalmente inofensivas como el polen o ciertos alimentos. La inmunoterapia específica, también llamada desensibilización, expone al paciente a dosis muy pequeñas y controladas del alérgeno para que su sistema inmune se acostumbre y deje de reaccionar de manera exagerada. Por último, en enfermedades infecciosas, la inmunoterapia se basa principalmente en las vacunas, que pueden ser preventivas para evitar que enfermemos o terapéuticas para ayudar a combatir una infección ya existente, puesto que las vacunas van a entrenar al sistema inmune para que reconozcan al patógeno y se puedan defender de él. Las vacunas son un ejemplo de inmunoterapia activa y específica.
Esto significa que estimulan al sistema inmune para que genere una respuesta de defensa dirigida contra un microorganismo concreto, sin que la persona tenga que sufrir la enfermedad. Al introducir en el cuerpo una forma debilitada, inactivada o una parte del patógeno, el sistema inmune aprende a reconocerlo y a combatirlo. Además, las vacunas generan memoria inmunológica, es decir, preparan al sistema inmune para que si en el futuro encuentra o está en contacto con este mismo patógeno, puede reaccionar de forma rápida y eficaz, evitando que la enfermedad se desarrolle y también puede reducir su gravedad. Ahora hablemos un poco del esquema de vacunación. En México, este esquema es muy importante porque incluye distintas vacunas y además es gratuito. Cada una pues está diseñada para protegernos contra enfermedades específicas. A continuación les voy a explicar cada una. La BCG nos va a prevenir de la tuberculosis en su forma más grave. Este es un tipo de vacuna donde las bacterias están vivas, atenuadas. La edad de aplicación es en el recién nacido, se les coloca antes de que salgan del hospital y se aplica en el brazo derecho. Después tenemos a la vacuna de la hepatitis B, la cual nos va a prevenir justamente de este virus. El tipo de vacuna es de subunidades proteicas y la edad de aplicación aquí es la primera dosis al nacer y los refuerzos a los 2 y a los 6 meses. La pentavalente celular nos va a prevenir de la difteria, de la tosferina, del tétanos, de la Haemophilus influenzae tipo B y de la poliomielitis. Este tiene varios tipos de vacunas, por ejemplo, la difteria y el tétanos son toxoides, la tosferina son subunidades, la Haemophilus es un polisacárido conjugado y la del polio es un virus inactivado. Esta se aplica a los 2, a los 4 y a los 6 meses y tiene un refuerzo a los 18 meses. Después tenemos a la DPT, la triple bacteriana, la cual nos va a prevenir de la difteria, de la tosferina y del tétanos. Este tipo de vacuna también va a variar, ya que la difteria y el tétanos, la vacuna es de toxoides, mientras que en la tosferina son bacterias inactivadas completas. Aquí esta es un refuerzo prácticamente de la pentavalente y se aplica a los 4 años. Después tenemos a la rotavirus, la cual es muy importante en bebés, ya que nos va a prevenir de diarreas muy graves justamente por este tipo de virus. Ese tipo de vacuna es de virus vivos atenuados y es una vacuna oral. Después tenemos a la neumocócica conjugada, que nos va a prevenir de neumonía, de meningitis y de otitis. Este tipo de vacuna es un polisacárido conjugado a proteína transportadora. Esta se aplica a los 2, a los 4 meses y tiene un refuerzo a los 12 meses. Y después tenemos a la influenza trivalente, la cual nos va a prevenir justo de este virus. El tipo de vacuna es de virus inactivado. Este es muy importante porque se aplica anualmente. Se aplica desde los 6 meses, pero cada año es antes de la temporada de invierno. Después la SRP, la triple viral, que nos previene de sarampión, de rubéola y de parotiditis. Es un tipo de vacuna de virus vivos atenuados y se aplica al año y tiene un refuerzo a los 6 años. Esto también es muy importante porque nos protege de enfermedades virales que nos causan complicaciones pues graves. Después tenemos a la SR, que nos protege del sarampión y de la rubéola, y también es un tipo de vacuna con virus vivos atenuados. Esta se aplica como refuerzo en adolescentes y en adultos, prácticamente para reforzar la inmunidad. Después tenemos a la TD de tétanos y difteria, que nos va a prevenir justo de esto que acabo de mencionar. Aquí el tipo de vacuna también es de toxoides. Se aplica cada 10 años en adolescentes y en adultos como refuerzo.
Esta prácticamente es muy importante en mujeres embarazadas y en personas con heridas de riesgo. Después tenemos a la del virus del papiloma humano. Esta nos va a prevenir justo de este virus, el cual es muy importante ya que en la mayoría pues es el causante de cánceres cervicales. Este tipo de vacuna es de subunidades proteicas y se aplica especialmente en niñas de 9 a 11 años. Y eso es por 2 dosis separadas por 6 meses. Este esquema muestra las vacunas que se aplican en México a partir de la adolescencia y en la adultez. Cada vacuna está diseñada para protegernos de enfermedades específicas y se aplica en edades o condiciones específicas. Por ejemplo, tenemos a la TD, la cual es una vacuna que usa toxoides, es decir, son toxinas inactivadas que enseñan al sistema inmune a neutralizar las toxinas bacterianas. Después, la SR de sarampión y rubiola usa virus vivos debilitados que no nos van a causar una enfermedad, pero sí van a activar nuestra inmunidad. La antihepatitis B contiene solo una proteína del virus para generar inmunidad sin usar el virus completo. La del virus del papiloma humano usa partículas que imitan al virus, pero no contienen material genético, por lo que no nos pueden infectar. Después, la de tétanos, difteria y tosferina, pues esta es una combinación de toxoides y de partes purificadas de la bacteria de la tosferina. La antiinfluenza es una vacuna que usa virus muertos o partes del virus para estimular la defensa sin riesgo de infección. La antineumocóquica polivalente es una vacuna que usa polisacáridos de la cápsula bacteriana para así enseñar al sistema inmune a reconocer el neumococo. Como podemos ver, pues estas vacunas del esquema utilizan diferentes estrategias inmunológicas. Como ya observamos, algunas usan toxoides, otras virus atenuados, otras solo fragmentos del microorganismo, pero pues todas estas estrategias buscan estimular la inmunidad adaptativa y crear memoria inmunológica para evitar la enfermedad. Ahora hablaremos de los tipos de vacuna, que existen 6: las vacunas vivas atenuadas, las vacunas inactivadas, las vacunas tozoides, las vacunas de subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas, las vacunas de ARN mensajero y por último las vacunas de vectores virales. Ahora hablaremos sobre las vacunas vivas atenuadas, en la cual estas ocupan directamente la agente que causa la enfermedad y estos tipos de virus o bacterias son atenuados, lo que quiere decir que son debilitados en un laboratorio. Estos deben de replicarse en la persona en la cual va a ser vacunada y como tal no causan la enfermedad que lo causaban de forma externa, sino que se va a replicar de forma controlada. Pero en el dado caso que se llegue a presentar la enfermedad, esto se le conoce como ESAVI, en la cual es un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. Normalmente son efectivas en una sola dosis y son susceptibles al daño con la luz solar y calor, por lo cual se recomienda manejarlas de forma cautelosa. Y esas son incorporadas en el PAI, las cuales se pueden aplicar en sarampión, polio, paperas y varicela. Las vacunas inactivadas, en estas se implementan a un crecimiento del virus o la bacteria que causa la enfermedad a través de un medio de cultivo, en las cuales este tipo de vacunas, al no estar vivas, no pueden replicarse y tampoco pueden causar la enfermedad en las personas que se van a vacunar. Estas vacunas pueden ser administradas aún con anticuerpos presentes en la sangre, donde generalmente van a requerir múltiples dosis, en las cuales se aplican en hepatitis A, gripe, polio y la rabia. Las vacunas de subunidades recombinantes polisacáridas y combinadas utilizan partes específicas del germen, como es su proteína y su azúcar. Debido a esto, van a ofrecer una respuesta inmunitaria muy fuerte, en las cuales estas son aplicables en prácticamente cualquier persona que lo necesite. También se pueden aplicar en personas con el sistema inmunitario debilitados o con problemas de salud que se presentan a largo plazo.
Uno de los grandes defectos que puede llegar a tener este tipo de vacunas es que van a requerir otro tipo de dosis que se van a conocer como, normalmente lo conocemos como vacunas de refuerzo, y son aplicables en enfermedades de HIV, la hepatitis B, la del virus del papiloma humano, la tos ferina y la culebrilla. Las vacunas tozoides son vacunas que utilizan tozoides, como su nombre lo dice, en las cuales son formas modificadas de toxinas, en las cuales estas van a tener una respuesta inmunitaria que protege contra enfermedades causadas por toxinas que son secretadas por las bacterias específicas. Debido a esta respuesta inmune, generalmente van a activar las células TH2 de las CD4 positivas y de las B, que van a producir una respuesta de inmunoglobulinas contra la parte inmunogénica del tozoide. Las vacunas de ARN mensajero se van a diferenciar de las vacunas tradicionales que introducen de forma inactivada o atenuada el patógeno. En este caso, se va a introducir el ARN mensajero que le va a enseñar a nuestras propias células a producir proteínas específicas del virus. Este tipo de vacunas son rápidas en desarrollar, lo cual es su punto más fuerte. Además de que también tienen una respuesta inmunitaria robusta y específica, en la cual en el momento de que se presenta la proteína al sistema inmunitario, se va a estimular la producción de anticuerpos que puedan bloquear la entrada del virus a las células. Una de las contras que tiene este tipo de vacunas es que va a requerir de múltiples dosis a la hora de aplicarse en la enfermedad, en las cuales se llegan a aplicar en el COVID-19 y en el cáncer. Las vacunas de vectores variables se diferencian de las vacunas convencionales, ya que estas van a utilizar las propias células del paciente a la cual se les va a administrar para poder producirlo. Para esto se van a utilizar virus que han sido modificados con anterioridad, en las cuales estas van a transmitir el código genético para el antígeno. Este tipo de vacunas va a tener una respuesta inmune en la cual va a ser muy fuerte, ya que involucra la respuesta de las células B y de las células T. Para que este tipo de vacunas funcione, los virus que lleguen a sobrevivir se van a replicar invadiendo las células del huésped, en las cuales estas van a leer el código genético del virus y estas van a crear la respuesta inmunitaria para que lleguen a provocar su índice de efectividad, en las cuales este tipo de vacunas se van a emplear en lo general en las vacunas del COVID-19. Muy bien, una vez hablado de vacunas, también es necesario hablar de los adyuvantes, que justamente es una sustancia que actualmente todas las vacunas tienen. Y bueno, históricamente las vacunas han existido a lo largo de la historia a fin de evitar que se sigan contagiando algunas enfermedades infecciosas. En un principio, estas vacunas, por ejemplo, estaban formadas por microorganismos vivos o que estaban atenuados, es decir, era una forma inactiva. Sin embargo, algunas veces había consecuencias en las que estos mismos organismos se desarrollaban, y debido a eso, pues se trató de reestructurar la forma en que se hacían las vacunas. De ahí que se reformula la manera en que los antígenos pueden ser utilizados en las vacunas. Y justamente los antígenos pues podrían desencadenar una respuesta inmunitaria. Sin embargo, necesitarían una sustancia que justamente es el adyuvante, que es una sustancia que se van a usar para reforzar la respuesta inmunitaria de una vacuna, de modo que va a hacer que ésta incremente su potencia, la calidad de la acción y la duración de esta misma, generando así una respuesta inmune prolongada que va a proliferar en una respuesta contra ese patógeno. Pero bueno, algunas de las funciones de la respuesta inmunitaria son como el incremento de la inmunogenicidad de los antígenos. Esto es debido porque justamente una de las funciones de los adyuvantes es la generación de la potenciación. Esto lo va a llevar, esta potenciación justamente es la que lleva a una rapidez y a una mayor duración justamente de las respuestas inmunitarias. Entonces, también vamos a encontrar algunas otras funciones como es la estimulación de la inmunidad mediada por células, la disminución de las dosis, es decir, la cantidad de dosis que una persona debería de tomar van a ser reducidas hasta en una sola dosis o dos.
para que justamente ya no haya una activación de, de los antígenos ocupados en los antígenos que no estaban con un adyuvante. Y bueno, la generación de un adyuvante también tiene que ver con el aumento de la respuesta inmunitaria. De ahí es un principio que pues, va a seguir todo adyuvante. Muy bien, ahora vamos a pasar con los adyuvantes en las vacunas, ¿vale? Entonces, recordemos que los adyuvantes son sustancias con una estructura química muy variada que se utilizan para justamente reforzar la respuesta inmune contra un antígeno administrado. Entonces, por ejemplo, justamente lo que va a pasar aquí, primero que nada, va a ser, es que el adyuvante se va a encargar de activar y sobre todo con cierto enfoque de amplificar los primeros pasos de una respuesta inmunitaria. Recordemos que tenemos nuestro sistema inmune innato, nuestro sistema de preferencias. Entonces justamente la respuesta normal es que actúe, sí, que actúe ante un agente extraño, pero el adyuvante justamente se va a encargar de potencializar esa acción. Entonces, bueno, vamos a comentar que justamente en primera instancia las células de nuestro sistema innato como macrófagos, las células dendríticas, células de Langerhans, pues de primera manera van a capturar el antígeno vacunal, el antígeno de la vacuna, y esto usualmente suele transportarlo al ganglio y a su vez activar los linfocitos, ¿no? Es la respuesta normal. Muy bien, pues si la acción por ejemplo, del adyuvante transportador del antígeno sería menos efectivo que si este no lo tuviera. Entonces, la manera en que actúa el ayudante, pues principalmente, pues recordemos que el ayudante pues va a tener, bueno, va a poseer un mecanismo de acción. Y de manera general, el mecanismo de acción se va a basar en la primera, la activación de los receptores, o más bien con el reconocimiento de los PRR, los patrones moleculares. Posteriormente, pues se va a enfocar la acción va a estar enfocada a los receptores, usualmente los TLRs o los NOT, y finalmente se van a encargar de desencadenar una respuesta inflamatoria, la cual es la que le va a permitir una activación, ¿no?, de citocinas de varios tipos celulares. Entonces, de momento, la liberación ha comenzado porque justamente, ¿no?, el antígeno llega. Entonces, el antígeno llega, activa nuestro sistema innato. Este sistema innato, a través de sus patrones moleculares, van a entrar en contacto con los receptores, con los TOL o los receptores de tipo NOL, y van a desencadenar una respuesta normal. Pero, ¿qué pasa con el adyuvante? Lo que va a hacer aquí el adyuvante es que justamente va a estar reforzando esa actividad. Entonces, la actividad de la célula presentadora de antígenos pues genera una respuesta, pero la acción de esa respuesta es la generación de las citocinas, y justamente la generación de las citocinas pues es la que desencadena que lleguen las células del sistema innato, como los macrófagos, dendríticas, neutrófilos. Y bueno, otra función de los adyuvantes es que justamente lo que va el antígeno, bueno, más bien el antígeno administrado, y junto al adyuvante lo que va a hacer es la liberación prolongada de este antígeno, es decir, va a permanecer más tiempo, promoviendo así una respuesta que sea de más largo, con un mayor plazo, lo que pues va a prolongar más el sistema inmune. Y justamente, ¿no?, después de una activación, lo que va a pasar es que se van a reclutar algunas células inmunes, y esto pues justamente, ¿no?, la producción de citocinas pues las va a llamar, lo que va a hacer que pues se cree una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Pues es en primera, la captación del antígeno, ¿no? La célula presentadora de antígeno va a presentar ese antígeno, y va a activar en primer lugar la activación de los linfocitos T y los linfocitos B.
Y entonces una vez que se captan los antígenos, en este caso por las células dendríticas, y después presentados a los antígenos, pues justamente se van a activar estos linfos T, y justamente los linfos T vamos a encontrar que en un primer momento van a ser los helper, y posteriormente van a hacer expansión clonal, y posteriormente algunos linfocitos T podrán derivarse en linfocitos T de memoria, y linfocitos B también de memoria también vamos a poder encontrar aquí. Y bueno, para recapitular un poco lo que vimos anteriormente, pues vamos a decir que el modo de acción de justamente este adyuvante, pues podemos dividirlo en 3 etapas, ¿no? Que en primera va a ser la liberación prolongada de antígenos, ¿no? El adyuvante promueve una liberación con mayor expansión en las citocinas, ¿no? Un efecto indiscriminado, digámoslo de cierta manera, para la creación de una respuesta innata mucho más intensa. La segunda es el reclutamiento de células inmunes, ¿no? Por el sistema inmune innato, y la presencia antigénica, ¿no? Justamente gracias a gracias a las células del sistema inmune innato, y el aumento indiscriminado de células, citocinas inflamatorias, pues va a atraer estas células y va a proliferar a que se creen células de linfocitos T, de memoria o no. Y bueno, pasado a otra etapa, justamente también al mecanismo de acción, es que vamos a encontrar una clasificación. Actualmente, pues la clasificación puede variar dependiendo la bibliografía, pero justamente como que la más utilizada actualmente es la de Schemes, quien la categoriza en 3 principales, ¿no? Aquellos que son facilitadores de la señal, ¿vale? Que son como que los que se representan antígenos, ¿vale? La segunda son los facilitadores de la señal, que es referido a la coestimulación, ¿no? Que es lo que prolifera que una tenga una mayor o una menor respuesta que la otra. Y por último son los facilitadores de la señal. Esta pues ya lo vimos que pues, como la polarización de la TH1 y la TH2 va a ser estimulada por unas más que otras. Y bueno, aquí lo que vamos a estar analizando aquí a la imagen de la izquierda, pues lo que vamos a ver es primero el antígeno, ¿no? Y a su lado TH. Y justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber 3 tipos de señal: la señal tipo 1, la señal tipo 2 y la señal tipo 3. Que pues la señal tipo 1, el facilitador, ¿no? La presentación del antígeno, ¿quién la presenta? La segunda, la coestimulación, que libera. Y la tercera, pues va a ser el facilitador de la señal. En un primer instante, la estimulación de la señal eh, va a depender de la presentación antígena de los ganglios linfáticos regionales, por medio de las células presentadas en antígeno, como la célula dendrítica. Los adyuvantes tienen un efecto de depósito que van a generar en menor proporción una lenta y una prolongada liberación de antígenos reclutados por la célula presentadora de antígenos. En la estimulación de la señal 2, la, la activación requiere primero la liberación de citocinas, ya lo habíamos dicho, de forma soluble o moléculas coestimuladoras de membranas, ¿no? Eso va a potencializar la estimulación de la respuesta inmune específica. Para ello también requerimos que la célula dendrítica estén previamente activadas. Y para que estas estén activadas, pues se puede hacer gracias a los PRRs, ¿no? Que justamente son patrones de reconocimiento que justamente serían que gracias a los PRRs pues sabemos, el organismo sabe reconocer lo que es suyo, reconocer lo que es propio y lo extraño, ¿no? Y en este caso pues el antígeno, ¿no? Lo que va a estimular lo que estimulan en cierto sentido, en lo que estimulan las células de la inmunidad innata. Otra activación también puede ser por moléculas endógenas, o también denominadas como las conocidas como señales de peligro, que se liberan como cuando hay necrosis celular.
o cuando hay en general un daño celular. Estas pues pueden ser en un estado, pueden liberar proteínas, ¿no? Por ejemplo por un choque térmico, el ácido úrico, o de ácidos nucleicos que interactúan justamente con los TRRs, ¿no? Los receptores que están ubicados en las membranas. Y al igual que los PAMs, van a establecer una liberación de excitaciones proinflamatorias. Y la señal 3, que es referida a la polarización de la TH1 y TH2, pues sí, las células de la inmunidad innata que son activadas son capaces a su vez de activar a los linfocitos T, es algo que ya habíamos mencionado. Eh, bueno, en preferencia son linfocitos T auxiliares, ¿no? Los TH0, los cuales pueden polarizar la respuesta inmune hacia un patrón específico, como lo puede ser TH1, TH2, TH9, TH17, etc. Entonces, es de que en cierto sentido de qué puede depender esto, pues va a depender del tipo de antígeno, ¿vale? Y tenemos miles de antígenos, entonces, pues realmente conocer el TH específico, pues es una, es algo laborioso y requiere de estudios para realmente conocer cuál es el mecanismo de acción justo que se realiza para un antígeno. Y es por eso que vamos a encontrar eh, tantos, tantas adyuvantes que fácilmente no sabemos el mecanismo de acción, porque pues es difícil, es complicado ver la polarización que estos tienen. Y bueno, actualmente pues los adyuvantes ya lo habíamos mencionado, pueden ser muchos, hay demasiados. Hay algunas ideas, bueno, algunas de las razones para utilizar adyuvantes en vacunas. Pues la primera, la de incrementar la respuesta inmune, ¿no? Y con ello, pues es inducir una respuesta en diversas poblaciones y con ello facilitar el uso de menores cantidades de antígeno en una vacuna y así alcanzar una mayor cobertura. También otra razón para hacerlo es que gracias a un adyuvante tenemos una protección más rápida en la población y eso puede ayudar a que se haga una recesión de la propagación de algunas enfermedades infecciosas o contagiosas justamente. Y pues también un adyuvante lo que al tener justamente una activación de los linfocitos T, pues justamente podemos llegar a reducir la dosis de las vacunas. ¿Por qué? Porque justamente estamos generando estas células de memoria, lo que van a mejorar la aceptación de las personas, bueno, el sistema inmunitario de las personas va a aceptar este adyuvante que va a proliferar a que justamente el antígeno sea reconocido por mucho más tiempo. Y bueno, actualmente se tiene como que algunos estigmas de lo que es un adyuvante ideal. En primera, pues debe ser seguro, ¿ok? Que no produzca ningún efecto adverso a largo plazo. Otro punto sería que esté bien definido desde un punto bioquímico, que sea conocido su mecanismo de acción, que sea biodegradable también, que químicamente sea estable y que tras un periodo de envasado o un periodo eh, de elaboraciones laboratóricas, de laboratorios, de fábricas, pues está realmente no presente fallos químicos como, al momento de envasarlos, ¿no? Y otra característica de una ayudantidad sería que sea capaz de desarrollar respuestas inmunes efectivas, utilizando bajas concentraciones de antígenos, el que tenga también una elevada eficacia contra cualquier antígeno, que sea de fácil preparación y que sea de bajo costo. Pero no todo es como parece, porque justamente también podemos encontrar a lo que se denomina como la toxicidad por adyuvantes. Y es que justamente debido a esta indiscriminada proliferación de células de citocinas inflamatorias, pues biológicamente esto no es normal dentro de un organismo. Son células proinflamatorias, ¿no? Que pueden tener efectos locales y sistémicos que pueden llegar a más allá de lo que
lo que uno esperaría o lo que desearía. Y pues algunos apartados, digamos, por toxicidad, pues en primera pues van a ser los efectos sistémicos, ¿no? Esto pues se debe a una liberación masiva de las citocinas proinflamatorias, ¿no? Que llegan a distintos sitios a través de la sangre. Otros también que vamos a tener van a ser las reacciones adversas locales, eh, que son inflamación local. Como tal es la inflamación local en el sitio de la administración. Esta pues puede llegar entre comillas a ser transitoria, leve, más duradera, con mayor o con menor intensidad. E incluso pues, pueden presentar eritema, formación de granulomas, algunos quistes, úlceras y en casos muy extremos hasta necrosis. También tenemos otros como el de eh, síndrome de escape vascular. También tenemos la inmunotoxicidad de embrión fetal, que por ejemplo aquí un balance de la respuesta de la TH1 y de la TH2 van a influir directamente en el embarazo, ya que bueno, se había hecho un experimento en ratones que justamente se habían reportado inyecciones de altas dosis y este ayudante pues genera una respuesta en la generación de la TH1. Y otro igual de importante va a ser la inducción o el agravamiento de enfermedades autoinmunes. Eso aún estaba como que en estudio, pero justamente había evidencias experimentales de que un antígeno propio, administrado con un ayudante, podría generar este, una enfermedad autoinmune. Y bueno, actualmente existen demasiados ayudantes en cierto sentido, digámoslo, en el mercado, pero no todos han sido estudiados, no todos poseen, no todos son seguros. Entonces aquí, por ejemplo, hay una tabla a la derecha que enmarco cuáles son algunos de los ayudantes que pues sí tienen un registro sanitario eh, y que hay más, o sea que no se debe ignorar la presencia de que hay más. Entre ellos tenemos los compuestos de aluminio, ¿no? Hidróxido de aluminio, el fosfato de aluminio, que pues están presentes en algunos de los fármacos que justamente pues, son adyuvantes, ¿no? Bueno, que están en las vacunas, ¿no? Ejemplo de ellos, pues tenemos el adyuvante MF59, que está presente en vacunas contra la influencia, como la H5N1, la H5N3. Tenemos Adjuvant System 03, que pues, está presente en la influencia tipo A, ¿no? Del H1N184 y de la cepa influencia de H5N5. También tenemos a los virosomas, ¿no? Que pues, por ejemplo están en la vacuna Expasal. También está en vacunas contra la hepatitis A y en la infección, que igual es otro medicamento, bueno, es otra vacuna que debe estar, que está presente ahí. Entonces esto nos deja ver un claro panorama del cuál es el papel de los adyuvantes. Los adyuvantes, en definitiva, son los moduladores de las vacunas actualmente. No solo dependen de un antígeno y de una respuesta normal del sistema inmuninato, sino que va más allá. La transferencia es más amplia, digamos, en cierto sentido. De manera resumida, podemos decir que los adyuvantes son compuestos que simplemente van a tener la función de mejorar significativamente la respuesta inmunitaria del cuerpo. Esto va a permitir que pues, las vacunas sean más efectivas y requieran menores dosis del antígeno. Y pues esto es importante ver, ¿no? Visto desde un punto de vista antihumoral, ¿no? Eh, pues también vamos a ver que pues la eficacia de las vacunas pues se está mejorando, ¿no? Pues reduciendo así la necesidad de dosis altas y prácticamente su importancia también es crucial en las inmunizaciones de un país y en poblaciones que son generalmente más vulnerables, ¿no? De manera resumida, en el cuadro de la derecha podemos ver cómo la vacuna actúa con el adyuvante, este genera subcitocinas, el cual va a generar la activación de células del sistema inmuninato, ¿no? Que va a proliferar, que va a provocar la creación de nuevos linfocitos de memoria y de linfocitos
eh, T y B de memoria, ¿no? Pues ya vemos que los adyuvantes pues, pueden ser de sales de aluminio, o que realmente pueden ser monofósil de lípido A, que son importantes porque pues, al final de cuentas mejoran la inmunogenicidad de los antígenos. Bueno, igual cuando hablamos de inmunoterapia tenemos que hablar de justamente los inmoduladores, ¿vale? Y los inmoduladores son, pueden distinguirse o clasificarse, bueno, dividirse más bien en cuatro tipos, que son los puntos inhibidores de puntos de control. Por otra parte, también tenemos a las citocinas, a los agonistas y a los adyuvantes. Pero vamos a tener otros inmoduladores que pues, veremos más adelante, ¿vale? Bueno, primero que nada hay que reconocer que los inmoduladores son moléculas que van a regular la actividad del sistema inmunitario. Y podrían decirse que van a ser el freno o el acelerador para que el sistema inmunitario actúe sobre un antígeno. Eh, el inhibidor de puntos de control bloquean los puntos de control inmunitarios, eh, con frecuencia manipulados por los tumores para anular la respuesta inmunitaria y protegerse a sí mismo. Un resultado de esto, si lo queremos ver en este sentido, los inhibidores de punto de control pueden desencadenar respuestas inmunitarias contra el cáncer, así como pueden mejorar las respuestas existentes para promover la eliminación de las células cancerosas. Porque recordemos que la inmunoterapia va enfocada a que justamente el sistema inmunológico propio o personal sea el encargado de acabar con las células que están proliferando además. En este caso, el punto de control eh, puede anular a los linfocitos T que atacan al cáncer. Sin embargo, por ejemplo, cuando los inhibidores de puntos del control bloquean la vía del PD1 y del PDL1, pueden permitir que los linfocitos eliminen a las células cancerosas. Por su parte, también vamos a encontrar a las citocinas como unos mecanismos que justamente regulan, en primera instancia, la maduración, el crecimiento y también generan una respuesta, bueno, van a ser desencadenantes para que se genere una respuesta de células inmunitarias. También vamos a tener a los agonistas. Los agonistas activan vías que promueven respuestas adaptativas para activar a los linfos T agresores, que atacan o que pueden atacar directamente a las células cancerosas y pueden activar las células inmunitarias innatas, como las células dendríticas justamente. Y por último tenemos a los coadyuvantes, que activan las vías que participan en el sistema inmunitario innato, que puede estimular la respuesta inmunitaria general y en última instancia promover respuestas inmunitarias adaptativas. Actualmente se cuenta con varias terapias de estos adyuvantes aprobadas por la FDA. Entonces podemos decir que tenemos opciones de tratamiento con inmunomoduladores que pues en general pueden atacar a cánceres de cualquier tipo, sobre todo en etapas avanzadas o resistentes a otras formas de tratamiento. Ahora vamos a hablar de otros inmunomoduladores, específicamente de las citocinas. Las citocinas son moléculas o proteínas que el mismo sistema inmune produce y que sirven para regular la comunicación, activación y diferenciación de las células del sistema inmune. En otras palabras, las citocinas son como mensajeros que le dicen a las células cuándo activarse, multiplicarse o actuar. Existen diferentes tipos de citocinas, pero en inmunoterapia hay dos que se utilizan como tratamiento, como la interleucina 2 y la interleucina 11. La 2 se usa porque ayuda a estimular a los linfocitos T y a las células NK, que son células que atacan células infectadas o cancerosas.
Por eso, la IL-2 se usa como tratamiento en algunos tipos de cáncer, como en el melanoma o en el cáncer de riñón. Por otro lado, la 11 tiene una función diferente. Ayuda a estimular la formación de plaquetas, lo que se llama trombopoiesis. Esta es la que se usa en personas que tienen trombocitopenia, es decir, cuando tienen niveles bajos de plaquetas. ¿Y qué puede pasar, por ejemplo, después de la quimioterapia? Entonces, las citoquinas son inmunomoduladores naturales que también usamos como tratamiento para activar o regular ciertas partes del sistema inmune, dependiendo de la enfermedad. Dentro de las citocinas también encontramos a los interferones, que son proteínas que ayudan a protegernos contra infecciones virales y que también tienen usos en tratamientos de enfermedades. Por ejemplo, el interferón alfa se utiliza en el tratamiento de algunas infecciones virales, como la hepatitis B y C, y también en ciertos tipos de leucemia, porque ayuda a regular el sistema inmune y a inhibir la proliferación de las células tumorales. El interferón beta se usa principalmente en el tratamiento de la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso. El interferón beta ayuda a reducir la inflamación y los brotes de la enfermedad. El interferón gamma tiene la función de activar a los macrófagos, que son las células que comen o que fagocitan microorganismos o células dañadas. Por eso se usa en personas con enfermedades como la enfermedad granulomatosa crónica, donde los macrófagos pues no están funcionando bien. Por otro lado, también se utilizan los factores estimulantes de colonias como el GCSF y el GMCSF, que ayudan a estimular la producción de leucocitos o glóbulos blancos, los cuales se usan especialmente en pacientes que reciben quimioterapia, ya que la quimioterapia disminuye las defensas. Y con estos factores ayudamos a que recuperen los glóbulos blancos más rápido. Entonces, pues estos interferones y los factores estimulantes de colonias son citocinas que utilizamos en inmunoterapia para modular el sistema inmune, ya sea activando la contra infecciones, cáncer o ayudando a recuperar las defensas. Ahora hablaremos de los inmunosupresores. Estas sustancias o medicamentos que se usan para disminuir o bloquear la respuesta del sistema inmune tienen un uso principal en pacientes que han recibido un trasplante de órgano para evitar que su cuerpo rechace el órgano trasplantado y también en enfermedades autoinmunes donde el sistema inmune ataca al propio organismo. Uno de los principales son los corticosteroides, como la prednisona, en donde estos medicamentos actúan disminuyendo la inflamación y suprimen varias funciones del sistema inmune. Son muy utilizados por su efecto rápido. Otro grupo son los de mTOR, como el sirolimus, donde este fármaco bloquea una vía celular que es importante para la proliferación de los linfocitos T, ayudando a reducir la activación del sistema inmune, sobre todo en trasplantes. También están los agentes citotóxicos como la azatioprina, el metotrexato y la ciclofosfamida. Estos medicamentos actúan impidiendo que las células del sistema inmune se multipliquen, ya que bloquean la síntesis de ADN. Por eso se usan tanto en trasplantes como en enfermedades autoinmunes, pero también tienen efectos secundarios porque afectan a otras células que se dividen rápido. Estos inmunosupresores pues son importantes en medicina ya que controlan una respuesta inmune excesiva, pero pues deben de usarse con cuidado porque también nos aumentan el riesgo de infecciones. Ahora vamos a hablar de los inmunoestimulantes. Estas son sustancias que aumentan la actividad del sistema inmune. Estas se van a utilizar principalmente en infecciones, en cáncer o en personas con inmunodeficiencias. Es decir, cuando el sistema inmune está débil o necesitamos que responda mejor. Un ejemplo importante es el BCG, que es una vacuna usada contra la tuberculosis, pero además de prevenir esta enfermedad, también se usa como tratamiento para el cáncer de vejiga superficial, porque ayuda a activar el sistema inmune en la vejiga y a atacar las células tumorales. Otro inmunoestimulante es el levamisol, que estimula a los macrófagos y a los linfocitos, y estas células ayudan a defendernos contra infecciones.
Aunque fue usado antes como parte del tratamiento del cáncer de colon, su uso hoy es muy limitado por los efectos secundarios que puede causar. También tenemos al imiquimod, una sustancia que activa los receptores tipo TOL en las células del sistema inmune. Esto ayuda a reconocer y eliminar células infectadas o anormales. Esto se usa principalmente en verrugas genitales causadas por el virus del papiloma humano y en algunos cánceres de piel, como el carcinoma vasocelular. Podemos decir que estos inmunoestimulantes pues, son medicamentos que ayudan a potenciar las defensas naturales del cuerpo, pero se van a utilizar solo en situaciones específicas donde necesitamos que el sistema inmune actúe con más fuerza. Hola, mi nombre es Ana y yo les voy a hablar sobre anticuerpos monoclonales. Estas son proteínas que están diseñadas en un laboratorio y tienen la función de actuar como anticuerpos naturales que se unen a blancos específicos en la superficie celular. Son altamente específicas. Cada anticuerpo monoclonal se produce solo para un antígeno en específico. Esto permite atacar a las células enfermas como tumores sin dañar al resto del cuerpo. Los anticuerpos monoclonales fueron diseñados por primera vez en 1977 por Kohler y Milstein, que ganaron el Nobel después en 1984. En la imagen de aquí al lado tenemos una célula cancerosa y junto a ella se encuentra un anticuerpo monoclonal. En la parte de abajo vemos que el anticuerpo monoclonal se está uniendo al antígeno, lo cual permite que el sistema inmunitario ataque a la célula cancerosa. A continuación les presentaremos un video corto sobre anticuerpos monoclonales para que quede más claro. Los anticuerpos son moléculas que produce el cuerpo para combatir gérmenes. Los anticuerpos monoclonales son similares, pero se producen en el laboratorio. Los médicos los usan para encontrar o tratar el cáncer y otras enfermedades. En este video se explica qué son los anticuerpos monoclonales y algunas formas en que se usan para tratar el cáncer. Los anticuerpos tienen forma de Y. Se unen a su diana molecular, es decir, cada anticuerpo se dirige a una sola molécula específica. El anticuerpo y su diana encajan como las piezas de un rompecabezas. En el laboratorio se crean muchas copias idénticas de un anticuerpo monoclonal capaz de unirse a su diana molecular en la superficie de la célula cancerosa. Los anticuerpos monoclonales se usan para bloquear moléculas que las células cancerosas necesitan para multiplicarse, marcar células cancerosas para que el sistema inmunitario las destruya o transportar sustancias que dañan estas células. ¿Cómo se producen los anticuerpos monoclonales? La producción de estos es un proceso biotecnológico que permite obtener anticuerpos altamente específicos y homogéneos. Se inicia con la inmunización del animal y el aislamiento del esplenocito. Se inmuniza al ratón con el antígeno de interés para estimular su sistema inmunológico. Posteriormente se extraen las células del vaso, los esplenocitos, que incluyen a los linfocitos B productores de anticuerpos específicos contra el antígeno. Se hace la preparación de las células de mieloma, que son células tumorales inmortalizadas incapaces de producir anticuerpos por sí solas. Estas células ayudan a la proliferación indefinida de un cultivo. Después se hace la fusión celular para formar hibridomas. Los esplenocitos se fusionan con células de mieloma en presencia de polietilenglicol, formando células híbridas llamadas hibridomas. De esta manera se combina la capacidad de producir anticuerpos específicos con la habilidad de dividirse indefinidamente. Ya que se obtuvieron los hibridomas, se hace un cribado y selección de clones. Se cultivan estos hibridomas y se seleccionan aquellos que producen los anticuerpos deseados. Se evalúa la efectividad y la clase de inmunoglobulina producida por cada clon. Después de esto sigue la caracterización funcional, en la que los clones seleccionados se someten a pruebas funcionales. Un ejemplo podría ser ELISA, para confirmar la producción de anticuerpos específicos y su capacidad de unirse al antígeno objetivo.
Los hibridomas que producen los anticuerpos deseados se cultivan a gran escala en bioreactores y matraces grandes para obtener cantidades suficientes de anticuerpos monoclonales para la aplicación terapéutica y de investigación. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que sirve como bloqueo, marcaje o transporte. Vamos a empezar con bloqueo. Este funciona como un antagonista de receptor ligando. El anticuerpo monoclonal se une a un receptor específico, lo cual impide la señalización de este, evitando que la célula cancerosa se multiplique o crezca. Un ejemplo es el trastuzumab, que se une en la superficie de la célula a HER2. Esto evita que la célula cancerosa se multiplique. Otro ejemplo es el bevacizumab, que se une a VEGF, en la cual ayuda a que crezcan vasos para poder irrigar a la célula cancerosa. Al hacer esta unión, se hace un bloqueo y ya no crecen los vasos sanguíneos en el tumor. En cuanto al marcaje, tenemos que el anticuerpo monoclonal recluta a células del sistema inmunitario que reconocen al fragmento cristalizable del anticuerpo para poder eliminar a la célula que está haciendo daño. Como ejemplo está la rituximab, que se une a CD20 y esto atrae a una NK para que lleve a cabo su función. En el mecanismo de transporte al anticuerpo monoclonal se le une un medicamento que es llevado hasta la célula diana para llevar a cabo su función. En la imagen tenemos al anticuerpo monoclonal, que es el azul. Como ejemplo tenemos al brentuximab betodina, que está unido a un medicamento, la cual va hacia la célula diana y libera el medicamento. El uso de anticuerpos monoclonales puede tener varias aplicaciones. Una de ellas es en las oncológicas, en linfomas o cáncer de mama, cáncer colorectal, pulmón o riñón. Aquí actúan bloqueando los receptores, inhibiendo la angiogénesis o activando el sistema inmune. En las enfermedades autoinmunes puede usarse en artritis reumatoide, enfermedad de Crohn o asma alérgica muy severa. Reduce la inflamación al bloquear las citocinas como TNF-alfa. En enfermedades neurológicas tiene aplicaciones en esclerosis múltiple o prevención de migrañas crónicas. Aquí bloquea las moléculas que median la inflamación o migración celular. La aplicación de estos tiene ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, encontramos que tiene una alta especificidad. Esto significa que solo ataca células que expresan los antígenos blanco. Esto reduce el daño colateral. También es versátil terapéuticamente, usable en cánceres, autoinmunidad, infecciones, problemas neurológicos y otros. También facilita las terapias dirigidas y la medicina de precisión, ya que los tratamientos son muy personalizados. En las desventajas, una de sus grandes limitaciones es el alto costo, ya que es una producción compleja y su uso es limitado en ciertos países y con ciertos recursos. Otra desventaja es que se requieren en algunas terapias de dosis frecuentes y continuas, lo cual aumenta aún más los costos y dificulta que las personas continúen con su tratamiento. Aquí también entra la desigualdad y el acceso, ya que existen grandes limitaciones éticas y sociales sobre quién puede recibirlos y quién no. Ahora vamos a hablar de los otros inmunomoduladores, que son sustancias capaces de modificar la respuesta inmunitaria, ya sea aumentándola o suprimiéndola. Esto va a depender de cada situación, puesto que estos medicamentos son muy importantes, ya que nos permiten tratar enfermedades autoinmunes, prevenir el rechazo de trasplantes o, por el contrario, a estimular la inmunidad en infecciones o ciertos tipos de cáncer. A continuación veremos algunos de los principales inmunomoduladores que se usan en la práctica médica. Ahora vamos a hablar sobre el contexto sociopsicobiológico.
un enfoque que nos recuerda que la enfermedad y su tratamiento no solo afectan lo biológico, sino también lo psicológico y lo social. En el aspecto biológico, la inmunoterapia ha sido una revolución, debido a su gran especificidad y menores efectos adversos que quimioterapias tradicionales. Y además se ha demostrado que mejora la sobrevivencia a cánceres de pulmón, mama y melanoma. Estas innovaciones incluyen los anticuerpos monoclonales y vacunas terapéuticas. En segundo lugar, desde un punto de vista psicológico, estos tratamientos pueden generar mucha esperanza de vida, pero también ansiedad, especialmente en pacientes oncológicos. La incertidumbre sobre la efectividad y la posibilidad de recaída pueden generar una gran angustia. Además, el cansancio emocional y el tratamiento prolongado o efectos secundarios pueden afectar la calidad de vida del paciente. Por eso, la clave es el acompañamiento psicológico durante todo este proceso. Por último, en el ámbito social, la inmunoterapia tiene grandes desafíos importantes. El primero es el acceso. Son tratamientos caros y muchas veces inaccesibles para pacientes sin cobertura médica o en contexto vulnerable. Esto genera desigualdad. También hay un impacto económico sobre las familias y los cuidadores, que muchas veces asumen gastos prolongados. Y no olvidemos también que existen enfermedades como el cáncer o el VIH, y estas generan un gran estigma en la sociedad. Por eso, las redes de apoyo familiares, comunidades, amigos son fundamentales para sostener al paciente y su bienestar. La inmunoterapia es una gran herramienta que actualmente tenemos gracias a la innovación para poder contraatacar enfermedades, pero también es un reflejo de cómo la biología, la mente y el entorno social se entrelazan en cada uno de los pacientes, y esto debe ser tomado en cuenta para sus tratamientos.